Buenas noches. En esta tarea vamos a ah, ¿sí? Muy buenas noches. Esta tarea vamos a desarrollar la actividad estudios de casos de teoría. Los integrantes del grupo son Francis Inés Quebrada Opopue, Laura Vanessa Osorio Alarcón, Luz Denis Silva Moscoso y Geraldine Marín Sanz, del grupo 103. Buenas noches, pues llegamos a la conclusión de que la teoría conductivista en el concepto de aprendizaje es la que evalúan los estudiantes para determinar en qué punto comenzar la instrucción. También llegamos que el aprendizaje es el cambio de conducta. El aprendizaje se manifiesta cuando se muestra o se exhibe una buena respuesta, adquisiciones de nuevos comportamientos y conducta. En el proceso de aprendizaje, podemos decir que se refiere a la aplicación del conocimiento aprendiendo en nuevas formas o nuevas situaciones. También que es el estudio de forma objetiva la conducta que desarrollan las personas. En el rol del profesor, podemos decir que practica refuerzo, da oportunidad y brinda refuerzos y enseñanza a la escolaridad. Rol del estudiante, decimos que adquiere conocimientos y habilidades. El estudiante no debe de dar a conocer su estructura de conocimiento. Que también obediente a los profesores educativos. En la interacción entre estudiante y profesor podemos decir que organizar las condiciones ambientales de tal forma que los estudiantes puedan dar las respuestas correctas. También que crear un ambiente didáctico donde se le dé la oportunidad de cada uno de los estudiantes para expresar y desobedecerse al desarrollo del aprendizaje. En el proceso de transferencia y mediación decimos que el valor de esta fundación se fundamenta en su potencial para traducir aspectos relacionados con las teorías del aprendizaje. También ampliar más su desempeño y conocimiento. Se refiere también a la aplicación del conocimiento aprendido en nuevas formas o nuevas situaciones. Asimismo, también a cómo el aprendizaje previo afecta el nuevo aprendizaje. Muchas gracias. Teoría constructivista. En el concepción del aprendizaje, aboga por el pensamiento crítico, la prioridad del aprendizaje sobre la enseñanza y el conocimiento es una función de cómo el individuo crea significados a partir de su propia experiencia. Proceso de aprendizaje. Permite desarrollar las habilidades del niño gracias a los procesos de revisión, autoevaluación, autocorrección y depuración. Y la comprensión es un factor importante ya que le permite más al estudiante identificar y descubrir sus habilidades. Rol del profesor. Crear una flexibilidad para el aprendizaje del estudiante y ayudar a establecer conexiones entre ideas y conceptos que le permita plantear problemas y buscar solución. Rol del estudiante. Tener una habilidad para el autoaprendizaje y desempeñar sus habilidades educativas. Interacción estudiante-profesor. Interactuar con el estudiante para interactuar con sus estudiantes para un vínculo de confianza y así construir un conocimiento. Proceso de transferencia o mediación. A partir de sus habilidades, identificar las herramientas cognitivas pertinentes para su propio proceso educativo.
y el dominio para el progreso a su nivel de desempeño más complejo. Gracias. El micrófono. Ay, no. Teoría cognitivista. Concepción del aprendizaje. Aporta al aprendizaje del estudiante y se ocupa de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y localizada. Logra que las personas obtengan una comprensión de sí misma valiéndose de sus conocimientos, actúan en relación con su medio. El proceso de aprendizaje de los estudiantes se ve de cómo la información debe ser recibida, organizada, almacenada y localizada. Esta teoría se encarga de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Proceso de aprendizaje. El aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa. La memoria posee un lugar preponderante en el proceso de aprendizaje y el aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la memoria de una manera organizada y significativa. El aprendizaje que posee el individuo o el ser humano a través del tiempo mediante una práctica con alguien más. Existencia de una estructura previa para que se genere el aprendizaje significativo. Existencia de una estructura previa para que se genere el aprendizaje significativo. Rol del profesor. Aporta el verdadero centro del enfoque cognitivo, se localiza en cambiarle al estudiante animándolo para que utilice estrategias instruccionales y apropiadas. Los maestros y diseñadores son responsables de que el estudiante realice esa organización de la información de una forma óptica. Actuar como mediador o intermedio entre los contenidos del aprendizaje. El profesor es el encargado de organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. Rol del estudiante. El estudiante es visto como un participante muy activo del proceso de aprendizaje. La manera de cómo los estudiantes atienden, codifican, transforman, ensayan, almacenan y localizan la información. Alguien que procesa información y posee competencia cognitivista para aprender a solucionar problemas. El alumno actúa como procesador de información. Interacciones estudiante-profesor. Comunicar, transferir conocimientos a los estudiantes en la forma más efectiva y eficiente posible. Participar en talleres para sus habilidades, conocimientos para que así asimilen nueva información. Se basa en la importancia de la retroalimentación como guía y apoyo a las conexiones mentales exactas. Así pues, cabe destacar dos elementos claves que favorecen el proceso de aprendizaje. Énfasis en la participación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Proceso de transferencia o mediación. Establecen que los educadores deben organizar las condiciones ambientales de tal forma que los estudiantes respondan apropiadamente al estímulo presentado. Las teorías cognitivas que el conocimiento sea significativo y que ayude a los estudiantes a organizar y relacionar nueva información con el conocimiento existente en la memoria. Es una función de cómo se almacena la información en la memoria. Gracias.
Situación 1. Al acercarse la llegada del fin de año, un docente se dispone a preparar la estrategia para evaluar los desempeños de los estudiantes de sus clases asociados en 3 temas de asociado con una situación de aprendizaje. Con el objetivo de cambiar un poco los estándares de evaluación tradicionales, centrado en el examen de conocimiento, con pregunta de opción múltiple y única respuesta. El docente ha diseñado la siguiente estrategia. Primero, pedirá a sus estudiantes que se organicen por grupos de trabajo. A cada grupo le entregará una pregunta de argumentación relacionada con cada uno de los 3 temas de evaluación. De modo que cada grupo tendrá 3 preguntas que responder. Posteriormente, se brindará un tiempo de 15 minutos a cada grupo para que colaborativamente discutan, preparen y justifiquen su respuesta con ejemplo de la vida diaria. Luego de esto, cada grupo contará con un tiempo de 5 minutos para presentar sus argumentos en torno a cada pregunta. Y, posterior a ello, el resto del grupo también tendrá 5 minutos para discutir las respuestas emitidas. La calificación final de cada grupo será acordada por todos los grupos y tendrá en cuenta la autoevaluación realizada internamente de cada grupo. Solución a la situación 1. Nosotras, en conclusión, la primera situación pertenece a la teoría conductivista debido a que la situación que se plantea es escuchar a los demás grupos de clase, donde podemos observar la conducta de hecho, en la cual se va a trabajar el aprendizaje a partir de esta teoría. Solución 2. Situación 2. Dios mío, ayúdame. Situación 2. En medio de un espacio de conversación matutino, 2 profesoras conversan en torno a la siguiente situación. Juana, estoy pensando en una estrategia para implementar en mi salón de clase que me permita evaluar el desempeño de mis estudiantes y generar motivación en ellos hacia su proceso de formación. Sandy, ¿qué tal si emplea el método de las caritas? A mí me funciona bastante bien. Juana, ¿cómo funciona ese método? Sandy, cuando se porta bien en clase y realiza sus deberes académicos adecuadamente y a tiempo, yo les doy caritas felices que luego pueden intercambiar por más tiempo de recreo o de dibujo. Pero cuando se comportan mal o no cumple con su tarea, no les doy carita e incluso le quito alguna que ya haya ganado. Juana, ¿y te funciona? Sandy, por supuesto, la mayoría de las veces lo mantienen controlado. Hace que cumplan con sus deberes y a mí me pone ante ellos como una figura de autoridad. Es un método sencillo que te permite modificar y moldear la conducta de sus estudiantes, controlando ciertos estímulos ambientales que puede ser de interés para ellos o que le puede generar un castigo. Juana, y a la hora de trabajar en grupo, ¿cómo maneja esa situación? Esa estrategia. Sandy, bueno, en grupo es un poco más difícil de manejar, dado que al menos a mí me interesa sobre todo
priorizar el aprendizaje individual. Y al trabajar en grupo no tendría cómo discriminar el aprendizaje de cada uno de los miembros. Sin embargo, creo que también podría funcionar si hace análisis individuales de cada grupo. Situación 2. La respuesta que nosotros opinamos, esta situación hace referente a la teoría de cognitivista, debido a que los docentes de la institución realizaron una estrategia didáctica y motivadora para cambiar al alumno y animándolo a hacer las cosas mejores por sí solos, en la cual el aprendizaje y el conocimiento van a la mano, donde el profesor eneja estrategias significativas en el entorno que el alumno se encuentra, para que ellos aprendan de la mejor forma posible. Situación 3. Para desarrollar un tema específico ligado en su clase, un docente implementa la siguiente estrategia pedagógica para desarrollar un tema particular. En primer lugar, ha enviado previamente a sus estudiantes una lectura asociada al tema de la sesión. A cada estudiante le ha pedido que, antes de empezar la lectura, anote en una hoja en blanco aquellas ideas que se le vienen a la mente. Cuando piensa en el tema de la clase y que también ubique algunos conocimientos previos sobre dicho tema que se haya adquirido en otras asignaturas. Posteriormente, le ha pedido a los estudiantes que relacionen dichas ideas con experiencias previas y situaciones cotidianas que permitan entenderlas y ejemplificarlas de forma práctica en situaciones reales. Finalmente, pide a los estudiantes que realicen una revisión detallada de la lectura, identifique ideas centrales y construya artefactos conceptuales y cuadro comparativo que le permita organizar dichas ideas y contribuya a que se pueda identificar las relaciones lógicas y conceptuales que puede haber en torno al tema central del aprendizaje. Situación 3. La solución que nosotros dimos es que esta situación pertenece a la teoría constructivista, debido a que esta teoría se refiere a esa idea de construcción propia de aprendizaje de cada uno de los individuos. Gracias a la interacción de las personas con el medio ambiente y a partir de otros conocimientos, es decir, los conocimientos que haya adquirido anteriormente en otra asignatura, generando así una enseñanza de aprendizaje muy significativo para ellos. En conclusión, estas tres teorías van a la mano, porque si podemos observar en un salón de clase, podemos aplicar las tres teorías. Es decir, la primera, que es conductivista, observaremos el comportamiento de cada uno de los estudiantes. La constructivista, el alumno debe construir su propio aprendizaje. Y la última, que sería el cognitivista, donde el docente deberá realizar enseñanzas pedagógicas
para que el estudiante aprenda de la mejor forma posible. Donde podemos ver, ahí están las 3 teorías. Muchísimas gracias, eso es todo.